Bienvenidos a The Deep Dive. Prepárense porque hoy nos vamos a sumergir en un capítulo bastante fascinante de la historia sudamericana, las tensiones que casi llevan a una guerra entre Chile y Estados Unidos a fines del siglo XIX. Uf, suena intenso. ¿Sabían que estos dos países estuvieron a punto de entrar en guerra en 1891? La verdad es que no es un periodo muy conocido, pero si analizamos lo que pasó, nos da una idea muy clara de cómo funcionaba el poder en Sudamérica y de cómo Estados Unidos empezaba a meterse en los asuntos de la región. Increíble. Para que nos ubiquemos, imagínense Chile en 1891 en plena crisis política con Estados Unidos, enviando buques de guerra a la Legión. Uf, la cosa se puso fea. Vamos a desentrañar toda esta historia. Vamos a explorar la guerra civil chilena, el acuerdo de armas que involucró a Ricardo Lenz, un político chileno que buscaba apoyo para las fuerzas del Congreso. Ah, sí, un personaje clave en todo esto. Y, por supuesto, no podemos olvidar el incidente del Baltimore, una pelea en un bar que por poco desata una guerra. Imagínate, una simple pelea en un bar. Increíble, ¿verdad? Y por si fuera poco, también vas a ver las estrategias de Argentina y Brasil que vieron en esta crisis una oportunidad para sacar provecho. Exactamente. Hay mucho que analizar, así que empecemos por Chile, que estaba pasando internamente que llevó a tanta inestabilidad. Bueno, el presidente de Chile en ese entonces, José Manuel Balmaceda, estaba implementando reformas bastante ambiciosas, especialmente en la industria del nitrato, un recurso vital en esa época. Claro, el famoso oro blanco del siglo XIX, Chile tenía enormes depósitos de nitrato que era esencial para fertilizantes y explosivos, por lo que obviamente atrajo la atención internacional. Exacto. Gran parte de la industria del nitrato estaba controlada por extranjeros y las reformas de Balmaceda buscaban aumentar el control del gobierno sobre este recurso. Tiene sentido. Pero claro, esto no le gustó nada a los poderosos grupos económicos ni al Congreso chileno que se opusieron con fuerza a estas medidas. Ya veo. Entonces tenemos un choque de poderes entre el presidente y el Congreso. ¿Cómo fue que esta situación escaló hasta una guerra civil? Las tensiones fueron en aumento. El Congreso desafió la autoridad de Balmaceda y en 1891 estalló la guerra civil. Las fuerzas del Congreso, con el apoyo de la Armada chilena, se enfrentaron a las tropas leales a Balmaceda. Wow. El país se sumió en un periodo de mucha incertidumbre y violencia. Una guerra civil, un punto de inflexión que seguramente llamó la atención de otros países. Es aquí donde Estados Unidos entra en escena. Exacto. Y todo comienza con un acuerdo de armas. Ricardo Lenz, un político chileno que apoyaba al Congreso, viajó a Estados Unidos para comprar armas para sus fuerzas. Interesante. Logró conseguir una gran cantidad de rifles y municiones, lo que preocupó al gobierno estadounidense que ya estaba observando la situación en Chile. Espera un momento. Estados Unidos intentó detener la venta de armas a un bando en una guerra civil extranjera. Así es. Es un claro ejemplo de cómo Estados Unidos estaba buscando aumentar su influencia en la región. Los agentes estadounidenses incluso intentaron detener el envío de armas, pero el barco finalmente escapó y llegó a Chile. Este incidente aumentó aún más las tensiones entre Estados Unidos y los que apoyaban a Balmaceda. La situación se estaba calentando rápidamente. ¿Qué pasó después? ¿Cómo llegamos al punto de casi una guerra entre Estados Unidos y Chile? Bueno, hubo otro incidente que realmente encendió la mecha, el famoso incidente del Baltimore. En octubre de 1891, marineros del crucero estadounidense Baltimore, que estaba anclado en el puerto chileno de Valparaíso, se vieron envueltos en una pelea con civiles chilenos en un bar. Es una pelea en un bar. Eso suena un poco complicado para la diplomacia, ¿no? Suavemente dicho, la pelea se intensificó y trágicamente 2 marineros estadounidenses murieron y varios resultaron heridos. Vaya. La opinión pública en Estados Unidos se indignó y el gobierno exigió una disculpa y una compensación por parte de Chile. El incidente del Baltimore puso a las dos naciones al borde de la guerra. Increíble. De una disputa por el control del nitrato a una guerra civil y luego una pelea en un bar que casi provoca una guerra internacional. Las cosas se intensificaron rápidamente. ¿Cómo reaccionaron otros países de la región a esta escalada de tensiones? Argentina y Brasil simplemente se quedaron mirando. No para nada. Argentina vio una oportunidad en esta crisis. Recordemos que Argentina y Chile tenían una disputa histórica por la Patagonia, una región estratégica con salida tanto al Atlántico como al Pacífico. Claro, controlar la Patagonia significaba tener una posición geopolítica envidiable. ¿Y qué hizo Argentina exactamente? Pues Argentina le ofreció apoyo logístico y material a Estados Unidos en caso de que estallara la guerra con Chile. Era una oportunidad para desafiar la influencia de Chile en la región. Y quién sabe, tal vez obtener alguna ventaja en la disputa por la Patagonia. Siempre hay alguien que busca sacar provecho de una crisis, ¿verdad? Y Brasil, ¿cuál fue su postura? Brasil tomó un camino diferente. Temiendo un conflicto más grande y un cambio en el equilibrio de poder en la región, Brasil presionó por una solución pacífica. Incluso intentaron disuadir a Estados Unidos y Argentina de formar una alianza.
Interesante. Argentina avivando las llamas y Brasil intentando calmar la situación. ¿Qué hay de Chile? Se estaban preparando para una invasión estadounidense. Para entonces el gobierno de Balmaceda ya había caído y un nuevo gobierno liderado por Jorge Montt había tomado el poder. Este nuevo gobierno se dio cuenta de la gravedad de la situación y estaban decididos a evitar la guerra con Estados Unidos. Una decisión inteligente, considerando la diferencia de poderío militar. ¿Qué medidas tomaron para apaciguar a Estados Unidos? Tomaron algunas medidas diplomáticas clave. Nombraron a Luis Pereira Cotapos como ministro de Relaciones Exteriores, un diplomático muy hábil que inició negociaciones con Estados Unidos. Chile finalmente acordó pagar una indemnización de $75,000 a las familias de los marineros estadounidenses que murieron en el incidente del Baltimore. Y también ofrecieron una disculpa formal. Es increíble cómo un incidente aparentemente aislado o una pelea en un bar pudo haber tenido consecuencias tan importantes. ¿Cómo afectó este roce con la guerra a la relación entre Estados Unidos y Chile a largo plazo? Definitivamente marcó un antes y un después. Chile adoptó una postura mucho más cautelosa en su política exterior después de esta experiencia. Se dieron cuenta de la diferencia de poder entre ellos y Estados Unidos y se volvieron más reacios a enfrentarse a Washington directamente. Es comprensible. Pasar por una guerra civil y luego casi entrar en guerra con una superpotencia te haría reconsiderar tu estrategia, ¿no? Sin duda. Y también destaca cómo los acontecimientos internos de un país pueden tener grandes repercusiones a nivel internacional. La guerra civil chilena, combinada con la creciente asertividad de Estados Unidos en la región, creó una tormenta perfecta que casi desata una guerra a gran escala. Es una lección valiosa sobre la interconexión del mundo, incluso a finales del siglo XIX. Pero antes de sacar conclusiones, hay otro actor en esta historia geopolítica del que no hemos hablado, Gran Bretaña. Su papel como potencia imperial, con grandes intereses económicos en la región, añade otra capa de complejidad a esta historia. Totalmente. Gran Bretaña, la potencia dominante en ese momento, tenía mucho que perder si la situación en el Pacífico Sur se salía de control. Tenían grandes inversiones en Chile, especialmente en la industria del nitrato, y también les preocupaba mantener su dominio naval y comercial en la región. Ya veo. Tenían mucho en juego. Apoyaron abiertamente a algún bando en la guerra civil chilena. No abiertamente. Oficialmente mantuvieron una política de neutralidad, pero su postura era más compleja en la práctica. Tenían una relación complicada con Chile, con intereses comerciales que proteger, pero también con preocupaciones sobre la estabilidad del gobierno chileno. Un clásico acto de equilibrio diplomático. Intentar mantener la paz sin alienar a ningún bando y sin poner en peligro sus propios intereses. ¿Tuvieron alguna interacción específica con Estados Unidos durante esta crisis? Sí, hubo algunos momentos clave de interacción. Por ejemplo, cuando Estados Unidos intentó detener el envío de armas que Ricardo Lenz había comprado, fue un buque mercante británico el que transportaba las armas. Vaya, eso sí que es estar entre la espada y la pared. ¿Cómo manejaron esa situación? Permitieron que el barco continuara hacia Chile, pero luego presionaron al gobierno chileno para que devolviera el envío a Estados Unidos en un intento por calmar las aguas con Washington. Intentando contentar a todos, ¿cómo reaccionó Estados Unidos a esta maniobra británica? No quedaron completamente satisfechos, pero entendieron las limitaciones que enfrentaba Gran Bretaña a Estados Unidos, se dio cuenta de que no podían alienar por completo a Gran Bretaña, un aliado clave por el asunto chileno. Claro, tenía sentido. Y en cuanto al incidente del Baltimore, ¿tuvo Gran Bretaña algún papel en ese lío diplomático? No directamente, pero el incidente aumentó sus preocupaciones sobre la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Chile. Gran Bretaña temía que una guerra entre esos dos países desestabilizara toda la región, dañando sus intereses económicos e interrumpiendo el comercio. De nuevo, trabajando entre bastidores para promover la paz y la estabilidad, lo que les convenía a sus negocios. ¿Tomaron alguna medida específica para evitar la guerra? Utilizaron sus canales diplomáticos para instar tanto a Estados Unidos como a Chile a mostrar moderación y buscar una solución pacífica. También trabajaron con otros países europeos para presentar un frente unido y presionar por la desescalada. Y es interesante ver cómo Gran Bretaña, a pesar de no ser un actor central en la guerra civil chilena, todavía ejercía una influencia significativa en el curso de los acontecimientos. Su enfoque pragmático y su interés en preservar la estabilidad regional fueron claves para evitar una guerra más amplia. Exactamente. Su historia destaca un punto importante incluso en eventos que parecen bilaterales. A menudo hay fuerzas externas en juego, dando forma al resultado de maneras sutiles pero poderosas. En este caso, la presencia de Gran Bretaña, sus intereses y sus acciones diplomáticas fueron cruciales para comprender completamente la complejidad de la crisis entre Estados Unidos y Chile. Un recordatorio muy perspicaz. A menudo nos centramos en los actores principales, pero es esencial recordar la red más amplia de relaciones e intereses que dan forma a la historia. Y en este caso la red es bastante compleja.
Tenemos a Chile lidiando con una guerra civil y presiones externas. Estados Unidos, en su afán por consolidar su poder en la región, se ve envuelto en un conflicto que casi se le va de las manos. Y tenemos a Argentina y Brasil, cada uno con sus propios intereses, jugando sus cartas en este escenario geopolítico. Sin olvidar a Gran Bretaña, el gigante, la sombra que mueve los hilos desde la distancia. Exactamente. Y al observar las acciones y motivaciones de todos estos actores, podemos comprender mejor las complejidades de la diplomacia internacional, el equilibrio de poder y el impacto de los eventos internos en la escena global. Te das cuenta de cómo un evento que comenzó como una lucha interna en Chile escaló a un punto en el que varias potencias mundiales se vieron involucradas. Totalmente. Es una muestra de que el mundo, incluso a final del siglo XIX, estaba profundamente interconectado. Las decisiones tomadas en un rincón del planeta podían tener repercusiones en el otro lado. Exactamente. Y es por eso que es tan importante analizar la historia desde diferentes perspectivas, considerar las motivaciones de todos los actores y no quedarnos solo con la narrativa dominante. Solo así podemos comprender la complejidad de los eventos pasados y extraer lecciones relevantes para el presente. Sin duda. Pero nuestra inmersión en este capítulo de historia aún no ha terminado. Todavía hay mucho que explorar. Y bueno, en esta última parte de nuestra inmersión, en este casi conflicto entre Estados Unidos y Chile en 1891, vamos a cambiar un poco el enfoque. A ver. Ya analizamos los eventos, los actores principales y sus motivaciones. Ajá. Ahora vamos a dar un paso atrás y mirar el panorama general. Me gusta esa idea, es como si hubiéramos estado examinando los hilos de un tapiz y ahora nos alejamos para ver la obra completa. Exacto. Ese. Y como con cualquier evento histórico hay muchas perspectivas e interpretaciones diferentes. Explorar estas narrativas alternativas nos va a permitir tener una comprensión más rica y matizada de este periodo y su significado a largo plazo. Totalmente de acuerdo. ¿Por dónde empezamos? Empecemos con una narrativa que a menudo se pasa por alto, la perspectiva chilena. Interesante. La historia tradicional, especialmente en Estados Unidos, se centra mucho en las acciones y motivaciones de Estados Unidos, Sí, presentando a Chile como el agresor o el culpable. ya veo. Como dicen, la historia la escriben los vencedores. Pero ¿cómo es la versión chilena de los hechos? ¿Qué nos pueden contar sobre este casi conflicto? Bueno, desde el punto de vista chileno, ellos se veían como una nación soberana que luchaba por su independencia y por proteger sus intereses. Contra la interferencia extranjera, ya sea de Estados Unidos o de Gran Bretaña, argumentan que Estados Unidos exageró el incidente del Baltimore y lo usó como excusa para imponer su poder en la región. Es fascinante cómo un mismo evento puede tener interpretaciones tan diferentes dependiendo de quién lo cuente. Hay otras narrativas que debamos considerar. Sí, claro. Algunos historiadores argumentan que este casi conflicto no se trató solo de Chile y Estados Unidos, sino que fue un síntoma de un cambio de poder a nivel global que estaba ocurriendo a finales del siglo XIX. Explícame eso. Estados Unidos estaba emergiendo como una potencia mundial, mientras que el Imperio Británico, aunque todavía era poderoso, estaba empezando a decaer. Entiendo. Entonces, este incidente en el Pacífico Sur fue como un pequeño ejemplo de un drama geopolítico mucho más grande que se estaba desarrollando en el mundo. Exactamente. Y América del Sur, con sus vastos recursos y su ubicación estratégica, se convirtió en un campo de batalla para esta lucha de poder entre las grandes potencias. Lo que explica por qué países como Argentina y Brasil estaban tan ansiosos por involucrarse, ¿verdad? Sí, vieron una oportunidad de participar en este nuevo orden mundial que se estaba formando. Exactamente. Y también explica por qué Gran Bretaña, a pesar de no estar directamente involucrada en el conflicto, estaba observando todo de cerca. No querían que Estados Unidos ganara demasiada influencia en una región que consideraban crucial para sus propios intereses. Ya veo. Todo esto nos muestra cómo un evento que parece aislado puede tener consecuencias a gran escala y estar conectado a tendencias globales. Es importante recordar que para comprender la historia por completo, hay que ir más allá de la superficie y analizar las fuerzas que están en juego. Absolutamente. Y al explorar estas conexiones y examinar narrativas alternativas, podemos tener una visión más completa de la historia. Totalmente. Es como convertir la historia en un rompecabezas gigante, donde cada pieza, incluso las que parecen insignificantes al principio, contribuye a la imagen general. Sí. Y al juntar todas estas piezas desde las perspectivas chilena y estadounidense hasta los roles de Argentina, Brasil y Gran Bretaña, y las tendencias globales en juego, podemos apreciar la complejidad de este evento que a menudo se pasa por alto. Exacto. Es fascinante pensar en cómo este evento, que casi se convierte en una guerra a gran escala, podría haber cambiado el curso de la historia. ¿Quién sabe cómo sería América del Sur o incluso el mundo hoy si las cosas hubieran sido diferentes? Es una pregunta que nos hace pensar.
Aunque no podemos volver atrás en el tiempo ni jugar a qué pasaría si explorar estos escenarios hipotéticos nos puede ayudar a entender mejor las decisiones que tomaron los líderes en ese momento y las consecuencias de sus acciones. Totalmente. Quizás hasta podamos aprender algunas lecciones para aplicar a los desafíos de hoy. Sin duda. Y al aprender del pasado podemos estar mejor preparados para enfrentar los retos del presente y del futuro. De acuerdo. Hemos cubierto mucho terreno en esta inversión, desde la Guerra Civil chilena hasta una pelea en un bar que casi provoca una guerra internacional, el papel de Argentina, Brasil y Gran Bretaña, y el impacto en el equilibrio de poder en América del Sur. Un viaje fascinante a través de un capítulo de la historia a menudo olvidado, pero lleno de acciones relevantes para el presente. Espero que nuestros oyentes hayan disfrutado de esta exploración tanto como nosotros. Es un recordatorio de que la historia está llena de sorpresas, complejidades y consecuencias inesperadas, y que al profundizar en estos eventos podemos descubrir ideas fascinantes sobre el mundo en el que vivimos hoy. Sabias palabras para concluir nuestra inmersión. Y a nuestros oyentes les dejamos una pregunta para reflexionar. ¿Cómo creen que la forma en que se escribe y se entiende la historia ha influido en nuestra percepción de este casi conflicto entre Estados Unidos y Chile? Buena pregunta. Hay otras versiones de la historia que se han ignorado o silenciado. ¿Cómo cambia nuestra comprensión de este evento cuando consideramos estas perspectivas? Preguntas muy interesantes para seguir explorando. Hasta la próxima.